Yo había dicho que no iba a haber nuevos impuestos. ¿Pero que no iban a aumentar? No, había dicho eso. Dije que incluso iban a bajar algunos impuestos. Y van a bajar. En el caso de los jubilados, ¿también abarca esta modificación? También abarca. En ese caso, ¿qué franja? Las superiores. El 80% del aumento impositivo gravará solo al 10% de la población con recursos más altos. ¿A partir de cuándo? Más del 60% de la población no va a pagar impuestos. ¿Y a partir de cuándo? Más del 60% de la población no va a pagar impuestos, como hasta ahora. ¿Y a partir de cuándo comienzan a regir estas modificaciones, presidente? Y a partir del 1 de enero del año 2017. ¿Qué pasa con el gasto? El gasto que se Con el gasto que se va a ajustar, pero no vamos a hacer un ajuste de disminuir el gasto en las políticas sociales. Lo que está comprometido, por ejemplo, con los trabajadores de la educación pública, se va a contemplar en su totalidad. Lo que está comprometido con las intendencias del interior del país se va a cumplir en su totalidad. Las políticas vinculadas a la educación, a la salud, a la vivienda, se van a cumplir en su totalidad, porque el país tiene fortaleza. Tenemos que hacer algunos ajustes en la línea que siempre planteamos, que pague más quien tiene más, que pague menos quien tiene menos. Presidente, ¿qué le dice digo, ya sabe que ya hay críticas, aunque sin conocer en detalle las medidas, a los cuestionamientos que de distintos sectores sean, incluso de los trabajadores del PIT-CNT, ¿no?, de las modificaciones impositivas? Y que era esperable que iba a haber este tipo de oposición, aunque no hubiéramos aumentado ningún impuesto, aunque no hubiéramos recargado modestamente, reitero, moderadamente, al 10% de la población que tiene más ingresos. Ahí es donde se ve modestamente, moderadamente, un impacto impositivo. Pero el resto de la población va a tener también una rebaja impositiva importante. Y esto no se ha dicho nada. ¿El IVA? El IVA. Ajá. ¿Cuánto se rebaja el IVA? 2 puntos se va a rebajar el IVA para toda la población. Si lo hacen es el recurso más fácil. El Estado ha gastado una fortuna, gasta muchísimo, muchísimo. Para empezar, en los últimos 11 años hay 60.000 funcionarios públicos más. Triplicaron los cargos de confianza. Me parece que hay muchos lugares donde ahorrar y no otra vez cargar el peso de un ajuste a la clase media. Que se viene el ajuste fiscal, que debió haberse hecho en el presupuesto sobre la base de ajustar los gastos y no expandirlos como se hizo. Fue un presupuesto que gastó más. Se debió haber hecho el cálculo correcto de cuánto iba a ingresar. Astori o le erró o no nos dijo la verdad. Y para eso hoy el gobierno va a tener que defraudar a quienes lo votaron, a quienes les prometió que no iba a aumentar impuestos. El gobierno sabía que la situación no era fácil y sin embargo una y otra vez dijo a la gente que no iba a haber más impuestos. Impuestos que yo creo que si no están acompañados de un impacto muy fuerte en el gasto público, es una hipocresía verdadera, ¿no? Por los aumentos en la tercera franja del IRPF, el Partido Comunista se reunirá esta semana con el equipo económico. Se presenta más complicado este año que años anteriores por lo que es la recesión en Brasil y en Argentina y por la caída del precio de los commodities más pronunciada. Solo tiramos alguna idea en términos de cosas a ubicar en el debate. Uno, por ejemplo, la impostergable modificación de la caja militar, que tiene un déficit de 300 millones de dólares anuales por... Yo no digo que sean privilegios de locura, ojalá todos nos pudiéramos jubilar con el último mes de salario o por encima del último mes de salario como es un oficial de retiro, pero si esa posibilidad jubilatoria en Uruguay no se va a poder dar a nadie, no tiene sentido que haya un sector de los uruguayos que tengan una condición de privilegio máxime cuando tiene un déficit de este tamaño. Por ejemplo, la de pensar que las obras de infraestructura tendrían que tener una carga tributaria superior de los sectores que realmente destrozan la infraestructura. Y acá claramente son los miles de camiones cargados con soja y forestación los que generan el impacto que generan sobre las rutas. O pensar, habíamos manejado el IRPF en términos del IRPF plano que se le cobra a los empresarios. El panorama del 2014 y se puede ver con la serie de proyecciones internacionales, los organismos internacionales y analistas privados en ese momento, como suponían de que sí que Brasil estaba en una etapa de estancamiento, pero nunca se pensó en una caída tan brusca y fuerte como la que ha pasado. Caer un 4% es muy importante, pero también a esto se suma el tema de Venezuela, se suma el tema de Argentina en la región y se suma algunos de nuestros principales compradores como Rusia, que también está con serios problemas.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que debería revisarse los 1.500 millones de dólares por año que existen en exoneraciones fiscales a las inversiones extranjeras para corregir el déficit fiscal. Pereira se refirió a la medida de incrementar la tercera franja del IRPF, que va desde los 33.000 pesos a los 50.000. Naturalmente que la medida como está planteada, el PIT-CNT la va a resistir, la va a rechazar, va a tener una posición contraria. Al mismo tiempo hay otras medidas, por lo menos de las que les podemos informar hasta ahora. 2 puntos de IVA que se van a bajar en compras de crédito y débito, con la tarjeta de crédito y débito, en todos los productos. La reducción del IVA a partir de las transferencias electrónicas o las transferencias con tarjeta es un dato importante, relevante, pero en este caso en términos positivos. En primer lugar porque tiende a generar mayor normalidad en el servicio, en los comercios, sí, que se grave efectivamente por lo que se tiene que grabar, y en segundo lugar porque disminuye el valor de los productos que el trabajador va a comprar. Esto es una medida positiva. Por eso decía, cuando conozcamos todas las piezas del puzzle, vamos a poder tener una opinión completa del puzzle. La Central Obrera pidió reunirse esta semana con autoridades de economía.